se movió el dólar. Ah, menos mal, porque ya estábamos en un quilombo bárbaro. Sí. Por suerte se multiplicaron los invitados. Aquí en Algo que Contar. Vamos a hablar de política económica porque el dólar, claro, estuvo por arriba de los 1.000 pesos. Necesitaste hoy a la tarde 1.040 pesos en algunos casos si querías conseguir un solo dólar en nuestro país. Una corrida, verdadera corrida cambiaria la que ocurrió en esta jornada. Tenemos mucho para conversar, muchas voces también en Algo que Contar. Federico Machado, economista, gracias por venir. Federico. Gracias por la invitación. ¿Seguimos teniendo país a esta hora? Bueno, por suerte nos queda poquito para elecciones y en el medio dos feriados, así que me parece que llegamos. ¿Te parece que llegamos? Bueno, muy bien. Gracias, Federico, por estar acá. Martín Yesa también, gracias por venir, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio y intendente ya en retirada, decíamos antes de salir al aire, de Pinamar. Oh, qué gana de irme a Pinamar, no nombré. La verdad. ¿En Pinamar el dólar también sale así? Sí, pero sale el sol en la playa. Claro, es otra cosa. No, sí, afecta. Está bien, obvio, por supuesto. Y hoy también tenemos que repasar los dichos de Patricia Bullrich sobre lo que pasó, porque de verdad hubo acuerdo en el caso de la defensa de la moneda nacional y el Estado, lo que es lógico, ¿no?, frente a este contexto. Martín, gracias por venir también. Gracias. Y Federico Mongiu, economista. Federico, ¿cómo andás? Gracias por venir. ¿Cómo le estás viendo este escenario? Y complicado, pero soy optimista todavía. ¿Sí? Vamos todavía. Vamos, que hay esperanza. ¿Tenés muchos dólares guardados que tenés optimismo? No. Ah, bueno, Ojalá, pero bueno. ¿Le hiciste caso a Milei? No. Ok, perfecto. Bueno, vamos a avanzar. Primero con los dichos del ministro de Economía, Sergio Massa, que se refirió a quienes especulan con la subida disparada, ¿no?, la locura del dólar ilegal en nuestro país en esta jornada. ¿Qué va a hacer con ellos? Así lo dijo Sergio Massa, mira. Lo que les quiero decir es que de la misma manera que actué, con las primarias, tengo claro quiénes son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar esta vez. La vez pasada se le escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya a ganar, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso. Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas, y creo que es tiempo de ponerle un límite. Desde la política hay que ponerle límite a los irresponsables, y con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario. Pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos, porque se atacan al mercado, las libertades. Hasta que no los vea presos, no paro. Bueno, una declaración fuerte del candidato presidencial Sergio Massa, además ministro de Economía. ¿Quiénes son, Federico Machado, esos 4, 5 vivos, avivados, especuladores de los que hablaba Sergio Massa? Bueno, es evidente que el mercado argentino, ya hace varios años que sabemos que hay unas pocas manos grandes que tienen capacidad para mover mucho, ¿no? Sobre todo en el mercado del blue, que es el mercado de alguna manera con menos volumen del dólar, pero también en el mercado del dólar financiero, tanto el contado con liquidación como el dólar MEP, ¿no? Sí. Creo que estamos viviendo un momento muy crítico en términos económicos, financieros de la Argentina. Hay que decir que la corrida no se inició ayer con las declaraciones de Milei, pero que bueno, que evidentemente esas declaraciones fueron un factor que le echó leña al fuego de manera contundente esta corrida. Y yo creo que lo que hizo Milei fue todo lo contrario de lo que hizo Alberto Fernández en 2019. Alberto Fernández en 2019 gana las PASO y el jueves de esa semana dice, para mí el dólar a este precio ya está bien. A 60. No sube más. 60 y pico. A 60, había llegado a 63 pesos. Sí. Para calmar el mercado, justamente. Ahí le puso un techo y el dólar no subió más, por lo menos hasta la asunción de Fernández, cuando después se pone el impuesto a país y empieza otro proceso, ¿no? Milei acá hizo todo lo contrario, lo que hizo fue sacarle el techo al dólar, al decir que los argentinos retiren sus pesos de los bancos, el peso es excremento, ¿no? Y siendo obviamente uno de los candidatos que tiene posibilidades importantes de ser el próximo presidente, le saca el techo a esta divisa y bueno, entramos en el proceso que estamos ahora.
Federico Mongiu, estos 4 o 5 vivos, ¿tienen nombre? ¿Los conocen todos? Digamos, ¿ustedes saben quiénes son? Yo no te lo podría decir así con nombre y apellido, pero sabemos que gente que no, de acá no somos, No, de acá claramente, no somos, lo que estamos acá no. Pero justamente, como decía Federico, al ser un mercado con poco volumen del blue, no tenés que trabajar mucho para inflarlo. Entonces, Claro. 4 o 5 Grandes jugadores. grandes jugadores metiendo su dinero ahí pueden tranquilamente subirlo a los niveles que vimos ¿Cuáles hoy. son las operaciones que se realizan en estas 4 o 5 personas que hacen directamente que haya una subida así tan preponderante? No, ¿Cómo esto son? puede tranquilamente ir y comprar a los comprar y guardas vender. de Blue, Claro, comprar y vender, claro. es sencilla, sí. Sí. No es como la de contado con líquido, eso que necesitas bolsa, eso no, digamos. Es directo, porque es un mercado... Es más sofisticado el otro, este es más así. Claro, es un mercado chico, pero que influye mucho en el resto de los precios, de la economía, sobre todo en el estado de ánimo, ¿no, Martín? Porque me parece que se trabaja sobre eso justamente, ¿no? Digamos, sobre las ilusiones, la esperanza, en todo caso, también de las personas en nuestro país, en un mercado que es muy volátil y que está muy ligado al estado de ánimo. ¿Vos cómo lo ves? Mira, hay 2 cosas. Primero, y perdón, no le quiero correr el cuerpo al asunto, pero primero que afecta a la realidad, ¿no? La concreta y tangible. Total. ¿No? O sea, eso... Pero arranca por ahí, digamos, arranca por correr el arco de la especulación, entonces después la economía va tras eso. Sí, y vos acá tenés 2 caras de una moneda. Por un lado, una serie de medidas que se fueron tomando incluso en las últimas semanas. Nosotros veníamos trayendo, la Argentina se encontraba en un punto de 2,4% de déficit fiscal en la Argentina. Algunos economistas, lo saben los 2 Federicos, hablan de un déficit inercial del 4%. Con alguna de las medidas que se tomaron por el Congreso de la Nación en las últimas semanas, vos tenés una medida como por ejemplo la de ganancias, que es prácticamente un 0,6% para lo que resta del año, pero casi un 1,5% anualizado. Eso te lleva ya definitivamente el déficit fiscal de 2,4 a 3,9. Solo para que quede claro, en el debate presidencial quedó casi evidenciado que hay prácticamente un consenso político alrededor de la idea del equilibrio fiscal, que no es un invento de la derecha. Digo, está en Chile, está en Uruguay, está en Bolivia. Néstor Kirchner ni siquiera hablaba de equilibrio fiscal, hablaba de superávits gemelos. Lo digo sencillamente porque si no, parece que uno habla de que no hay que gastar más de lo que te entra y sos de derecha. Y esto es básicamente un acuerdo de consenso de cualquier democracia normal, digamos. Y a la misma vez, creo que hay un signo de pregunta que plantea hoy Patricia Bullrich respecto a los dichos de Javier Milei cuando habla en estos términos, ¿no? De la moneda nacional. Como excremento, sí. Ahora lo vamos Porque a el repasar. signo de pregunta, más allá de que yo coincido con Fede Machado en esta idea de, bueno, claramente hay un proceso con la moneda devaluatoria, no le podemos decir al dólar blue porque es absurdo, porque es una moneda, ¿no? Es ilegal, pero hay un proceso de pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional, digámoslo así. Pero a la misma vez tenés una persona que tiene chances de ser presidente de este país hablando así de una moneda nacional. ¿Y sabes qué pienso? Y creo que lo que menciona Patricia, además de que es irresponsable en este contexto, también es un signo de pregunta sobre si realmente entiende lo que está pasando. O sea, Sí. yo pienso cosas que le pasa a cualquier comerciante hoy. Vos entrás a tu negocio, ¿no? Sos laburante, sos comerciante. Se miran raro. Obvio. La persona con la que te llevas bien hasta hace un tiempo, se miran raro, ¿no? Entonces, ya hay mala onda. Vos decías esperanza, ¿no? Como ya hay mala onda en el propio lugar de No, laburo. yo me refiero a Una paritaria. al estado de ánimo, Por a eso supuesto. me No, refiero, te destruye ¿entendés? la cabeza, te destruye la Claro, cabeza. a eso me refiero, a cómo el estado de ánimo y destruye la la opinión cabeza. pública pueden destrozar concretamente la economía en este momento, llevado adelante por la especulación financiera, que hace que vos realmente digas, no, la verdad, si están diciendo esto, y voy al banco y pido los pesitos que tengo. Y cualquier banco del mundo, obviamente, si todas las personas van y retiran de la Argentina y de cualquier lugar del mundo, todos los fondos o piden su plata en el mismo momento, quiebra cualquier banco. Pero ¿sabes qué causa más angustia todavía? Ver que hay gente que tendría que ser responsable que no lo es.
Sí. A mí ¿Estás pensando en personalmente Javier me Milei? causa más angustia eso. Milei. Sí. Sí. A mí me causa angustia y parálisis eso, ¿no? Decir, che, esto no puede ser, no nos merecemos esto. Y está a punto de ser presidente. Además, fíjate, esto fue lo que dijo Milei que provocó este descalabro del que estamos hablando. Mira. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Bueno, ahí las afirmaciones. ¿Es la moneda que emite el político argentino? ¿Quién quiere responder eso? El peso nacional. Bueno, hay que decir que la gran mayoría de los países de América Latina y del mundo emiten su propia moneda. Es decir, no es una excentricidad argentina la de los decisión de tener políticos una... argentinos, de la casta. Como No es que que la se- casta decide ¿Se tener les moneda. ocurrió? Vamos a hacer peso. No es esa la explicación, me parece, del problema inflacionario argentino, porque ¿por qué Brasil puede tener moneda funcionar bien, Chile tener moneda funcionar bien, Perú tener moneda funcionar bien? Me parece que tiene más que ver, evidentemente, con errores de política económica que son reales. Creo que el problema que hemos tenido del déficit fiscal, el problema que hemos tenido del comercio exterior, tomo lo que dijo Martín reivindicando a Néstor Kirchner felizmente, el momento en el que tuvimos superávit Escuchame, gemelos... van a hacer un video con Sí. eso. Superávit fiscal y Van a superávit hacer un comercial. Yo ya mandé que lo vayan a cortar. Además me dicen que soy Lo parecido. están subiendo a las redes ahora, Martín. Ya lo mandamos. Gobierno de unidad de masa. Yesa, tenés un llamado. No. Hubo un momento No. con esas políticas de muy baja inflación durante varios años. Entonces me parece que no es una tarea imposible lograr crecimiento con baja inflación. El problema obviamente es pensar un plan de estabilización que tome lo de los mejores planes que se han practicado en la región, lograr de alguna manera que la política monetaria tenga cierta independencia del poder político. Y el Eso acuerdo yo creo con el que está Fondo Monetario Internacional, que hay que sumar a este contexto de explicación de lo que está pasando. bien. Y obviamente, lograr que el Estado sea sustentable en términos fiscales implica dejar de endeudarse. E implica no endeudarse con el Fondo Monetario, con los acreedores privados, ir roleando la deuda, pagar intereses exorbitantes. Sí. Pensar que en un momento en el que el mundo pagaba un 0% de interés, Argentina se está endeudando al 8 o 9%, es ridículo, en dólares, ¿no? Estamos hablando. Claro, por supuesto. Entonces, me parece que es necesario que la clase política argentina tome un consenso en torno a eso y no tiene que ver con destruir la moneda nacional, sino que tiene que ver con tener una política económica mucho más seria y de largo plazo. ¿Puedo aportar un dato? Claro, obvio, Perdón, obvio. El 2022, Argentina, un país con 46 millones de habitantes, exportó 85.000 millones de dólares. Chile, con 17 millones de habitantes, exportó 95.000 millones de dólares. Australia, que es un caso que a nivel internacional, ellos lo saben, hasta un momento se estudiaba en la comparación con Argentina por la densidad demográfica. Es un Hace país- muchas décadas Sí, ya. sí, no, pero se estudia incluso el momento en el que Sí, iban sí, con un sí, crecimiento a la par Sí. y cuándo es, que es la dictadura. Sí, claro. En el momento de la dictadura es cuando empieza esa disparidad, que es... De la dictadura hay del un- 76. Exacto, cuando un país empieza a tener un crecimiento institucionalizado y el otro con una crisis Se institucional rompe la matriz productiva. interrumpido y se rompe la matriz productiva. Exacto. Entonces, 355.000 millones de dólares Australia, Sí. con la mitad de la población. Si nos comparamos con Chile, nosotros tuvimos la sequía. Lo que decía Federico, que es un detalle no menor, sí, pero tienen la misma cordillera de los Andes que Argentina. Sí, pero nosotros tenemos la pampa húmeda, la y ellos, sequía. y ellos explotan la cordillera de los Andes 60 veces más que la Argentina con los minerales, por ejemplo. Sí, Entonces, exacto. la Argentina, sobre el comercio exterior y la productividad, no hay lugar al que yo vaya de la provincia de Buenos Aires o cualquier lugar de la Argentina que uno conoce en donde uno no vea capital económico reprimido. Y para eso tenés que romper burocracias que ya no sirven, que son de otro siglo, que ya no funcionan. ¿Sabes cuántas personas trabajan en la pesca a nivel industrial en la Argentina? 22.000 personas. Es la misma, trabaja más gente en turismo en Pinamar en verano. Con un litoral marítimo rico y extenso. Entonces, son muchas las cosas en las que tenemos que trabajar. Yo voy a ser candidato a diputado, soy candidato a diputado, quiero ser diputado, para poder trabajar en todas estas cosas, decir, che, sentémonos, no pasa nada. Pero sobre la base de que la Argentina sea un país que pueda crecer, que pueda producir, porque para distribuir riqueza hay que generarla. La Argentina tiene que poder caminar y masticar chicle a la misma vez.
Y sí, no queda otra, digamos, porque vos no puedes esperar. Esperemos, no, sí, porque sí, digo, queda, porque si queda. No, hay gente que quiere destruir la moneda, Totalmente. hay otros que quieren seguir así. Bueno, digamos. por eso, pero a ver, ¿quién quería Perdón, hablar? No, ahí le quería preguntar a Martín, digamos, si son conscientes del daño que esto ha hecho internamente en Juntos por el Cambio, las declaraciones de Milei, sobre todo también en medio de la campaña, pero además porque vinieron a opacar a un personaje como Melconian, que tuvo que salir a decir, o sea, a terminar de quedar pegados, ¿no? Porque las declaraciones de Milei lo que hacen es que todo empiece a ver si quién está del otro lado, Macri que pega un telefonazo, digamos. Es eso, ¿no? Lo que hizo Milei. La verdad que, mira, hay una decisión que tomé hace mucho tiempo que es a tratar de no encontrar racionalidad en donde no la hay. Sí. No estamos ante un candidato Yo racional. No, es una decisión personal. Sí. No pretendo ofrecer una explicación racional a algo que no lo tiene, sencillamente está ahí, es un fenómeno. Sí. Pero, Ahora- hay, que, El Martín, que lo pero hay- quiere- hay que buscar la explicación porque de alguna manera está influenciando directamente sí, en los Sí, él no le pide argentinos, que colabore. entonces- No, yo lo que digo Yo es, tengo una explicación. hay gente Ahí, que estudia... tiene explicación. Para la Vamos. declaración de Milei. Y me parece que esto tiene que ver con que nosotros desde nuestro observatorio, el Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, analizábamos si es factible la dolarización, que es un debate que se viene dando, muchos economistas dicen que no. Y nosotros analizamos que hay 3 elementos que ayudan a que la dolarización sea más factible. Uno es el endeudamiento, que Milei ya declaró públicamente que es su estrategia principal. Sí. Otro sería hacer un canje del ELIC, un símil plan Bonex, que ha negado por todos los medios que lo va a hacer. Y el tercero sería una hiperinflación. Totalmente. Yo creo que estas declaraciones de Milei indican, dar el indicio, repito, no creo que él haya generado la corrida, pero sí veo que la fogonea. Obvio. Me parece que estas declaraciones de Milei apuntan, indican, dan un indicio de que él piensa que una hiperinflación lo va a ayudar a hacer la dolarización. No solamente lo piensa, lo dijo públicamente. Es mucho más fácil dolarizar en un escenario de hiperinflación. Es una declaración enón. Que Digo, la podemos Cargo- buscar y poner al aire. O Sin Agustín, embargo, como en los el 90, propio en realidad lo que él te dice es cuanto más se dispare el dólar, más Más fácil fácil. es. ¿Más fácil Lo es? que él no te dice nunca es, pero atrás de que se dispara el dólar viene el aumento de los precios No, desmedidos. Claro. Esa parte el tipo se cuida de decirlo, pues Pero si te digo, lo llega a así, decir ahí como, sí. está. así como en los 90 le sirvió a Carlos Menem, porque los 2 primeros años, con los Bungibor en el gobierno y después todo lo que vino, tuvo una hiperinflación prácticamente que hubo que tratar de domar. Y hoy Digamos, Melconian recordaba, le costó 2 años a Menem desarmar ese desarmar ese escenario. 2 centro años. con un plan Bonex más una convertibilidad. Menem se sostuvo en el poder con un aparato político y un apoyo de gobernadores y de diputados y de senadores y de gremios bastante importante, que no sé si es la misma situación que va a traer Milei. Claro. Entonces yo, si fuera él, sería un poco más prudente, porque si bien es verdad que la hiperinflación lo va a ayudar a dolarizar, le va a complicar muchas otras cosas y le va a hacer muy difícil la gobernabilidad y la sostenibilidad social del país. Y sobre todo nos va a perjudicar a todos nosotros, ¿no? Porque todos nosotros tenemos pesos, ganamos en pesos, trabajamos en pesos, vivimos en pesos, compramos y vendemos sobre todo en pesos, ¿no? Luego estarán las exportaciones, pero digo, me parece que eso también es algo... El otro día nos visitaban en este mismo programa inmigrantes y había un chico ecuatoriano que contaba lo que pasó en su país, que le llevó 20 años, es decir, más de una generación acomodarse del desastre absoluto que fue para ese país y el empobrecimiento total que significó la dolarización. Y un- Si uno mira las tasas de Ecuador comparado con Argentina, el crecimiento de los últimos 20 años creció menos que Argentina, Ecuador, dolarizado. Claro. Y Argentina no es que le fue bárbaro estos últimos 20 No, años. ¿Cuánto claramente. está un sueldo promedio, por ejemplo, en Ecuador? Tanto que dicen, tanto que hablan. Y el sueldo promedio ahora en Ecuador está alrededor de los $400. Sí. El promedio, ¿no? Obviamente eso esconde inequidades. Claro. Lo cual es un sueldo bajo. Si uno mide el de Argentina al dólar blue, te va a dar parecido a ese sueldo. Es la realidad. Sin embargo, muchos precios están al oficial. Es el problema también de liberar el mercado de cambios y que el dólar corra al dólar blue sin tener una compensación de ingresos, ¿no? Por eso es necesario un plan, de alguna manera, que contemple también la redistribución de ingresos y se contemple que el salario se acomode a un esquema de precios más liberado. ¿Qué es lo que preocupa, no? Un poco también, digamos, ¿qué va a pasar con nuestros salarios? ¿Saben quién opinó sobre estos dichos de Milei y qué es lo que en todo caso está haciendo? Fíjense, el New York Times, que publica este artículo de parte de un corresponsal que trabaja en Buenos Aires, que envía una nota explicando qué es lo que ha pasado con este candidato. Fíjense que dice, en la Argentina está en condiciones de ganar este candidato de extrema derecha que asciende y el peso se hunde. Javier Milei se ha convertido
convertido en el favorito en las elecciones argentinas de este mes, al prometer la dolarización de la economía. En respuesta, el peso argentino se desploma en este momento. Escribe el corresponsal en Buenos Aires y dice: Javier Milei sigue siendo solamente un candidato a la presidencia en la Argentina, pero ya está provocando él solo un choque financiero en una de las mayores economías de América Latina. El valor de la moneda argentina está cayendo en picada por las críticas de Milei, un libertario de extrema derecha que se ha convertido en el principal candidato presidencial al prometer sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense. El lunes Milei prosiguió, y sigue con la cita. Pero incluso para este prestigioso diario de los Estados Unidos, ¿no? Milei es el responsable de que el peso esté en esta situación. ¿Se puede detener? ¿Qué mirada tienen, digamos? ¿Qué creen que va a pasar de acá al 22 de octubre y a posteriori? ¿O esto está, digamos, para profundizarse de acá hasta que ocurran las elecciones? ¿Qué piensan? Debería haber una cierta responsabilidad de los candidatos en no fogonear este tipo de cuestiones. Yo creo que a Milei le viene rindiendo bastante bien en los últimos tiempos. De hecho, lo ha generado como el candidato con más votos, pero depende, como estábamos hablando hasta ahora, de cuáles son las intenciones de cada uno. Si su intención es llevar una hiperinflación y dolarizar fácilmente, y bueno, ahí vamos a tener un tema complejo. El tipo de cambio oficial se puede mantener, porque ahí todavía tenemos las reservas como para mantenerlo, tenemos los pagos del FMI después de las elecciones. Ahora, este mercado pequeño va a tener una fluctuación muy importante, o sea, puede subir mañana, bajar mañana, depende de los agentes que estén interviniendo en él, ¿no? Ahora, ¿cuándo va a pasar? Pregunto, ¿no? Yo desde la poca experiencia que tengo económicamente, pero de alguna manera planteando lo siguiente. Acá pasa en la República Argentina que tenemos elecciones paso, la economía se derrumba. Tenemos las elecciones generales, se derrumba. Habla uno de los políticos que es candidato, sube el dólar. No puede ser que cualquier cosa que suceda genere tanta crisis económica. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que falta en la República Argentina para que estas cuestiones no influyan tan directamente? Les pregunto, pero no lo sé. Sí, yo creo que en principio el problema es que hoy en día no tenemos un ancla nominal en la economía, ¿no?, que te permita decir, bueno, pase lo que pase, yo sé que el precio del dólar, el precio de los bienes, etcétera, va a estar fluctuando alrededor de más o menos un número en el que se puede desplazar un 1%, 2% para arriba, para abajo. Y eso tiene que ver, obviamente, con el contexto electoral, también tiene que ver con la situación macroeconómica, que es bastante crítica, ¿no? Esto no es Disney, por lo que decían sobre la deuda con el FMI, porque no olvidemos que la sequía de este año nos quitó 25.000 millones de dólares en exportaciones del sector agroindustrial, porque no olvidemos que el dólar oficial está congelado desde octubre y el Banco Central viene perdiendo reservas últimamente mes a mes, porque no olvidemos que hay una bola muy importante de DELIC que, pese que hay debate, ¿no?, algunos economistas lo consideran un problema, otros consideran que es algo que se resuelve simplemente con crecimiento económico y con mayor crédito, pero existen y generan casi mensualmente 1 billón de pesos, que es combustible obviamente para la inestabilidad. Entonces me parece que hasta que no resolvamos todas esas cuestiones, lamentablemente vamos a seguir un poco en esta situación de cualquier declaración, vuela una mosca, alguien dice algo incorrecto, plumba, empieza el desastre. ¿Me permitís un comentario? Claro, Vos sabés que yo creo que en el año 91, Carlos Nino, un jurista argentino, un filósofo del derecho, escribe un libro que es Un país al margen de la ley. Y en el fondo de todo esto, digamos, hay algo obvio que está delante nuestro, lo más obvio de todos, que es que el tipo de cambio además es una mentira, digamos. Entonces eso genera toda una serie de problemas. En este libro, Un país al margen de la ley, Carlos Nino, el tipo de cambio oficial, Carlos Nino describe en el inicio del menemismo con preocupación el inicio de una tendencia hacia el comportamiento apartado de las normas, no de una parte de la sociedad argentina, de una parte de la élite de la sociedad argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque que las élites piensen que las normas a ellos no se les aplican es un problema. Y esto incluye a políticos, a empresarios, a todo el sistema. ¿Y cuál es el problema de fondo? Yo lo tengo muy presente porque a nosotros esa idea nos hizo mucho daño a Pinamar, porque el que bautiza de una manera más horrible y mafiosa este concepto de Carlos Nino es Alfredo Yabrán, que decía que el poder es impunidad. Entonces, si vos tenés un sistema político en el que creen que la impunidad es poder,
¿Podés mentir con el tipo de cambio? O sea, perdón, a la pregunta que voy a decir, che, es mentira. ¿Vos realmente conocés a alguien que crea que el tipo de cambio es 350? De ahí todas las distorsiones. De ahí todas las distorsiones. Que podés gastar más de lo que te entre, que no pasa nada, que la emisión no genera inflación. Son todas mentiras sobre mentiras sobre mentiras y no pasa nada. No hay consecuencias legales. Entonces, y con lo del blue lo mismo. O sea, ya no solamente hablamos del blue como si fuera la moneda oficial, sino que además hay gente que lo puede hacer y no pasa nada. Entonces, hasta que no le caigan las sanciones a todas las personas que intervienen en esta cadena de mentiras. Bueno, ahí dijo Massa que va a buscar y meter en cana a los 4 o 5 vivos. Pero el problema es que sigue teniendo un conflicto con la realidad, porque la moneda no refleja la realidad, porque no está sostenido por las reservas. Entonces, si vos tenés reservas por menos 10.000 millones de dólares, es una ficción ese tipo de cambio. Entonces, estas son algunas de las cosas que nos han traído a la crisis, porque en algún momento, las elecciones son en una semana y unos días, ¿no? En una semana y 2 días se termina la campaña electoral. El lunes 23 vamos a seguir estando en la misma Argentina, un poco peor, un poco mejor, pero el camino que hay que trazar tiene que ser un camino en donde logremos modernizar las normas, las instituciones, la economía, la sociedad, las fuerzas del orden. Son tantas cosas que tenemos que hacer, pero si no es con la verdad, no va a funcionar. Y ciertamente, la verdad tampoco es andar diciendo locuras en un contexto que puede tener consecuencias. Te llevo 8 años atrás, dejemos de lado el endeudamiento, todo lo que pasó con Macri. No podemos. Bueno, pero hagamos el análisis. Para esta parte de la charla, dejémoslo de lado. Porque digo, para tratar de hacer un ejercicio económico. Cuando asume Macri, vienen y nos dicen el valor del dólar tiene que terminar en 2 pizzas, no va a aparecer nada. Estábamos con un dólar a 7 pesos en la mentira, va a 14. Y te acordás que dijimos, bueno, este puede ser el valor que tiene. Con tipo de cambio flotante. Sí, sin embargo, empezó a haber devaluaciones, microdevaluaciones, tuvimos 2 grandes devaluaciones. Y eso te marca que en realidad estamos bajo un concepto errado, que jamás vamos a poder seguir viviendo con este bimonetarismo, porque... No, para mí ahí hubo un problema. Vos ahí tenés 2 asuntos centrales. Uno, que cuando se eliminan las retenciones al campo en la primera semana de gobierno, eso es fue un error para vos. No, pero fue prácticamente... No, todo lo que digo es causa-consecuencia. Eso es un punto de PBI. Sí. Sale un fallo de la Corte Suprema sobre la reparación histórica, ¿te acordás? A los jubilados. ¿Qué va a hacer con la plata del blanqueo? Otro punto de PBI. ¿Qué le pasó a la Argentina? Pasó un cisne negro, que es una situación de parálisis económica global, en donde no había fluidez de dólares en el año 2018. Y entonces lo que le empieza a pasar a la Argentina es que cuando empiezan todos estos coletazos externos, la Argentina no había terminado de acoplar la reducción del gasto que tendría que haber hecho a la par de estas reducciones, como las retenciones, como la reparación histórica, que vino por un fallo de la Corte Suprema y no te queda otra más que cumplirlo, por supuesto, ¿no? Entonces, el problema de la Argentina es la fragilidad macroeconómica, que en esto los 2 Federico lo saben mejor, pero es... Vos lo que necesitás, y por eso nosotros cuando hablamos del cambio más rápido es, amén de esa reducción impositiva, también tenés que talar el gasto. Porque si vos no talás, amén de esta reducción tributaria para que la gente produzca, se genere laburo, que fluya la plata, que se vendan más cosas, se genere laburo. La rueda de la economía. También tenés que reducir una parte del tamaño del Estado. Uno de esos factores lo tenés, por ejemplo, con el déficit disparado que tienen hoy las empresas públicas. Se volvió a disparar. Estás en 8.500 millones de dólares acumulados en estos 4 años de déficit extra de las empresas públicas. Y nosotros lo habíamos logrado reducir de 6.500 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. Todo eso, pero pará, estás hablando de puntos de PBI, entonces cada vez que nosotros estamos hablando de esto, hoy que está un punto de PBI, 2.200 millones de dólares. Más o menos. Más o menos. Entonces, estamos hablando de 8.500, o sea, estamos hablando de 6.500 millones de dólares. Es mucha plata cuando estamos hablando de estos déficits. Entonces, con los números tan finos, digamos. Y lleva tanto talento, lleva tanto trabajo reducir ese déficit estructural en muchos casos por aumento del gasto corriente, digamos, más empleados en estas empresas estatales. Entonces es
tenés que hacer un montón de cosas a la misma vez. Pero cuando hablamos de hacerlo más rápido, porque ahora ya sabemos cómo se hace y la velocidad con la que lo tenemos que hacer. Sí, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa de esto que estás explicando es las consecuencias para la población. No, acá las consecuencias para la población es que puedan vivir mejor. Estamos hablando de cómo vamos a reducir los impuestos y a la misma vez no estamos diciendo que vamos a eliminar las empresas estatales. Estamos diciendo que la van a recortar por todos lados. Eso están diciendo. El Estado no puede estar financiando empresas estatales que tienen un déficit que le genera un ancla. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Volver a timbiar todo como hicimos en los 90? ¿Qué vamos a hacer eso? Vamos a decirle, bueno, llévense todo como ¿y qué vamos a hacer? Timar? Pero yo no dije nada de eso. Igual no queda mucho por privatizar. No entiendo. Tampoco, claro. No dije ni privatizar ni ¿qué vamos a hacer? A mí de cualquier manera, Martín, me parece que creo que el error de foco que tiene en este momento Cambiemos o la perspectiva de ajuste de Cambiemos es que en vez de plantearse cuánto debería recaudar el Estado y en base a eso recortar los gastos hasta llegar, debería pensarse al revés, debería pensarse en qué tiene que gastar el Estado, cuánto tiene que gastar el Estado, a qué sectores sociales tiene que proteger, qué empresas tienen que pertenecer al Estado para fomentar esos sectores, y en base a eso buscar la recaudación que te permita fomentar eso. Obviamente, claro, con un ¿de sistema dónde tributario. conseguirla? Claro, no achicar para. Bueno, con un sistema tributario mucho más justo, no está mal progresivo. esa mirada. Pero de alguna manera, escúchame. creo que es mejor pensar, en vez de pensar en bajar las retenciones y en recortar el gasto para lograr Para que la eso, cuenta cierre. pensar en decir, bueno, ¿por ¿De dónde lo qué, saco? ¿por qué los jueces que pueden tener sueldo de 2 millones, 3 millones de pesos no pagan ganancias si con eso podríamos juntar justamente un punto del PBI, ¿no? Que es el objetivo que todos tenemos, lograr el superávit fiscal? Para mí en equilibrio y de alguna manera, yo con esto último que dice Federico no estoy de acuerdo, pero sí quiero decir que la Argentina además tiene la obligación de discutir seriamente, como lo están haciendo los países de la región, de cómo producir más. Por eso lo otro que te mencionaba antes, en otro momento, era esta idea de la Argentina tiene, por ejemplo, quiero volver al tema pesca, porque es un tema en donde, fíjate que no es parte de la discusión pública. Nunca. Y tenemos uno de los litorales marítimos más importantes del mundo. Pero pensá que ni comemos pescado. Vienen No, desde China, vienen desde China. Pero mirá, te diría, económicamente mejor todavía, porque podés exportar todo. Tenés un régimen jurídico muy malo, retrógrado. Y vos me decís, ¿querés desregular el mercado pesquero? No, pero hagamos una regulación más moderna, más inteligente, que sirva, que no incentive la corrupción, que la prefectura tenga herramientas para combatir toda la pesca ilegal, que lo que ya esté, blanquealo si querés. Pero ponele que además venga alguien y te diga, le voy a devolver el IVA del consumo del pescado. Lo explotarías, pero directamente. Pero escúchame, no te puedes sacar los peronistas adentro, escúchame, no tengo problema, no tengo problema. No, pero digo... Hey, sacando eso, yo lo que te quiero decir es, tenés muchas oportunidades y en la Argentina vos podés explotar la minería, podés explotar la pesca, después hacerlo inteligente, aprendamos de los mejores. Che, los suecos lo hacen, veamos cómo hacen la explotación los suecos, vayamos a aprender cómo lo hacen. Vos podés encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, tener una mirada estratégica sobre la administración de estos recursos. No es imposible. Lo que sí, obviamente, nos tenemos que poner de acuerdo en el equilibrio fiscal. Nuestro candidato a ministro de Economía, Melconian, con Patricia Bullrich, vienen hablando del equilibrio fiscal. Fíjate que en el debate la quieren correr a Patricia por acá, por allá, por allá. ¿Qué le pasa? Y habla de equilibrio fiscal. Y habla de equilibrio fiscal. Recién trajiste a colación hablando de la energía. La Argentina, por lo menos en los últimos años, ha tenido distintas inversiones muy importantes. ¿Cuál es tu postura vos en este sentido en cuanto a la exportación de energía que puede llegar a tener nuestro país en base a lo que es Vaca Muerta, en base a lo que es el gasoducto Néstor Kirchner y en base también a la futura explotación, quizás nacional, si se puede, del litio? Mirá, conozco además los dos fenómenos. Bien. Conozco tanto el fenómeno de Vaca Muerta como el fenómeno del litio. Eso no nos va a dar más plata, te lo pregunto y lo creo yo, ¿no nos va a dar más plata a los argentinos? Che, a mí me da miedo dos cosas, ¿viste? Como yo los veo pobres, ¿viste? A los tipos y los veo a los políticos alrededor como diciendo la salvación, ¿viste? Como claro, no vamos a tener que hacer ningún cambio, le vamos a sacar a estos, le vamos a sacar a estos. Y sobre esto, perdón. ¿Sacar a quién sería? Es sacarle plata al que está produciendo, perfecto. ¿no? Es como, che, empezó a andar uno y ya está, ¿viste? Aparece la política para sacarle y morderle una tajada. Para mí hay un potencial claro que, en primer lugar, si siguen estos niveles de producción y siempre vas a estar dependiendo de los valores del precio internacional del petróleo, ¿no? Cada vez que vamos a hablar del desarrollo de Vaca Muerta hay un parámetro en el cual por debajo de determinado valor no es tan rentable la explotación en Vaca Muerta por el nivel de inversión que requiere. Y si están los estándares más o menos actuales, la podés pelear, digamos. Es un mercado súper interesante. Ahora,
Eso si vos tenés dos caminos. Si vos te metés en la rentabilidad antes que en fortalecer el sistema energético nacional, te vas a meter en un problema de distorsiones como pasa con los subsidios. Digo, yo prefiero que las cosas sean más claras, que los argentinos puedan pagar tendencialmente la energía lo más al costo posible, sin subsidios, sino por mera mayor producción y mayor productividad, y prefiero no aumentarle la presión para que saque la energía afuera. ¿Ves una salida de vaca muerta para sacar los subsidios directamente de la energía? Y con el litio es interesante, y me permito la licencia, con el litio hay otra oportunidad muy interesante. Hay mucha gente que dice hay que manufacturar más, pero sencillamente también hay división internacional del trabajo. Digo, hay países que se especializan en determinadas manufacturas y además hay determinados elementos que nuestro país no los tiene para la manufactura, para que el litio tenga un mayor valor. Pero el litio hoy en la Argentina tiene un tratamiento muy sofisticado. No todo el mundo lo sabe. Esto es como muy común decir, no, hay que darle mayor valor agregado. Tiene un valor agregado súper interesante, pero para pasar de nivel vos necesitas tomar ciertos minerales que no están en la Argentina, que son monopólicos en el mundo, que los tienen algún país específico de Europa, Alemania a la cabeza, que son los que pueden hacer el tratamiento del litio. Pero sí, sencillamente lo que te permite, cuando vos pones todo esto arriba de la mesa, es pensar qué país querés ser, qué querés hacer, cómo querés aumentar la productividad y todo lo demás. No estamos hablando de turismo, que ciertamente tiene un potencial fenomenal la Argentina, tanto interno como externo, con la minería, no solamente el litio en Jujuy, sino toda la minería en la cordillera. Yo pienso, una vaca en la Argentina tiene prácticamente la misma tecnología que un celular. Vos te juntás con los tipos que vas a la rural, cuando hacen la expo rural, y una vaca, la tecnología que tiene encima, la semilla argentina, tenés laboratorios como Bioceres, que le compiten mano a mano a algunos de los mejores laboratorios de biotecnología del mundo. Es realmente alucinante. Por eso yo pienso, digo, mirá todo este capital económico reprimido. No hablamos de economía del conocimiento. Tenés mayor cantidad de unicornios por persona que en España. Entonces, todo eso, decís, ¿cómo puede ser que con todos estos elementos, como dice Patricia, tenemos todo, pero los argentinos no tenemos nada? Che, la Argentina tiene todo, no te confundas el eslogan. La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Ahí está. Por eso yo creo que con talento y con una mirada clara, podemos poner no solamente a la Argentina de pie, sino como hay una memoria en la sociedad argentina de lo que es el progreso. Yo creo que la Argentina tiene un potencial fenomenal y más rápido de lo que nos podemos dar cuenta. Va a llevar laburo y va a llevar discusiones, porque cada vez que tenemos que discutir estas cosas vamos a estar afectando intereses sectoriales y corporativos. Y sí, un poco eso es indispensable, ¿no? De eso también se trata. Ya que mencionábamos a Patricia Bullrich, vamos a escuchar lo que dijo hoy, porque dieron ella y Carlos Melconian el que podría ser, digamos, su ministro de Economía, su jefe del equipo económico, una conferencia de prensa por esta situación del dólar. A mí me parece rescatable de lo que pasó en esta jornada, que tanto Juntos por el Cambio, el principal partido de oposición, o el segundo partido de oposición, y el oficialismo se pusieron de acuerdo sobre esto que está pasando en nuestro país y que no puede haber una situación de corrida cambiaria fogoneada por uno de los candidatos. Esto dijo Patricia Bullrich, mirá. Que no vaya Massa a buscar responsables afuera de él. El único responsable es él. Él quiere meter preso a alguien, se tiene que meter preso a sí mismo, porque es el que está generando esta crisis. Y por otro lado, un Milei que llama a dolarizar porque quiere cumplir su idea, aunque 46 millones de argentinos pierdan salario. A mí me parece clave esto que dice Patricia Bullrich y me parece que esto es lo que nos estábamos preguntando hace un rato. ¿Por qué Milei hace esto? Ella dice, para cumplir su idea no le importa lo que pase con los salarios de todas las personas, porque en definitiva lo que termina ocurriendo es que frente a una posibilidad de dolarización es más fácil dolarizar porque los salarios son más baratos, ¿no? En caso de que se consolide una corrida como la que estamos viendo del dólar. Eso es exactamente así. De hecho, nos estamos acercando a valores en los cuales, con el dólar blue, el salario en dólares medido es ridículo, ¿no? Irrisorio, para un país de ingresos medios como es Argentina, un PBI de 500.000 millones de dólares, con las características que tiene Argentina, con las capacidades productivas, yo coincido en gran medida con lo que dijo Martín sobre las potencialidades y sobre los sectores a desarrollar, me parece que un gobierno con gran pericia debería poder dolarizar a un precio de 500, 600 pesos, ¿no?
Eso es el valor que debería dolarizar un gobierno que diga, bueno, yo acá tengo la capacidad para estabilizar a Argentina, desarrollarla. Claro, no a 1.200. Ese sería el precio. Un gobierno que dolariza 1.200, la verdad que te digo que cualquiera podría hacerlo, porque es llevar el salario al mínimo y decirle, bueno, le regalo el trabajo argentino a cualquiera que venga del mundo, lo voy a pagar tasas exorbitantes, van a salir ganando miles de millones de dólares. Bueno, ahí obviamente que es fácil y factible dolarizar. Me parece que... Bueno, Milei dice, no, yo voy a dolarizar el precio de mercado, y cuando vio que el precio de mercado no cerraba hacia lo que él pretendía, dijo, bueno, capaz que el precio de mercado está un poco barato. Así que lo voy a fogonear. Claro. Me parece que en ese sentido, bueno. Ahora, Federico, ¿cómo se puede, ir contra algo de lo cual en algún momento la historia dijo que cuando Carlos Menem le dice a Cavallo, che, tenemos que dolarizar, van a los Estados Unidos, el propio Estados Unidos en 2 oportunidades le dijo que no, que esto era inviable, ir contra esta idea, porque este señor sigue diciendo que lo va a concretar, digamos, y desde Estados Unidos yo creo que ya le bajaron la palanca, pero evidentemente, ¿cómo se puede ir contra eso? Bueno, él dice, y obviamente que yo no tengo la posibilidad de confirmarlo ni de decir que es mentira, él dice que los dólares para dolarizar ya los tiene, ¿no? Esto ya lo declaró hace, de hecho, bastante tiempo. Muchos meses, en su momento, muchos analistas salieron a decir, Milei, no digas pavada, pero bueno, obviamente, si él tuviera los dólares para dolarizar, podría dar un mensaje y decir, yo ya tengo asegurado 40.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares de fondos de inversión, quiero transmitir esa tranquilidad, después se dolariza el precio que sea, pero tengo esa cantidad de dinero. Si él diría eso, imagínense cómo se calma el mercado. Que le puede creer más o le puede creer menos, pero sería una señal contundente de que no está intentando dolarizarlo con tres monedas, ¿no? De que por lo menos él se compromete, y obviamente eso después es mentira, sería un costo político extraordinario. No lo puede decir si es mentira. Te consulto lo siguiente, Federico. En este escenario, y pensando en los argentinos, en un hipotético caso de triunfo de Milei, ¿no? ¿Qué conviene para la economía? ¿Que gane en primera vuelta o en segunda vuelta? Porque si esta especulación que surge, imagínate vos yendo a un balotaje, puede llevar a la economía en esto que estábamos charlando hoy, que cualquiera habla, sube, incentivan a que vayan a retirar los pesos. En ese sentido, ¿qué convendría? No, en realidad convendría que no gane. El plan económico que está planteando, lo que convendría es que no gane. Lo que yo estoy diciendo en un hipotético... Listo, ya respondió, perfecto. Un cierre tuyo, Martín Yesa. No lo permitiremos. No lo permitiremos. Muy bien. Nosotros Mira, de lo que aprendimos entre el 2015 y el 2019, que además de la vocación por el cambio, por la transformación, por la experiencia haciéndolo, para hacer algunos cambios importantes se necesita poder también. Y yo sé que es una palabra que no es la más linda del mundo, pero es real, un hecho de la realidad. Dejemos de vivir en un mundo donde no podemos llamar a las cosas por su nombre. Es un hecho de la realidad que se necesita poder. Construir una hegemonía, tener los votos, el apoyo popular. Si querés llevar adelante tus ideas, mirá, hoy estuve en Berisso, estuve en Hurlingham. El que está en Berisso, le mostraba a Fede un video de unos patos que estaban ahí en un río. Viste, como cada uno está en su ciudad y vive su mundo. Y después hay como un microclima nacional que están como en una película. Y sí, es mucho mejor que si sos presidente tener un grupo de 12 gobernadores como los que tenemos, que nos acompañan. Como también es importante tener una mayoría legislativa. Por ejemplo, en el caso de Milei. En un caso exagerado podría llegar a tener 30 diputados. Sí. A él le van a quedar 2 caminos legales. O se acerca a nuestra agenda o se acerca a la de Massa. ¿O no? O impone Para la eso, suya. de manera legal, o se acerca a nuestra agenda o se acerca a la agenda del otro. Bueno, el expresidente de manera legal dijo que iban de cualquier manera sus diputados a apoyar las iniciativas de Milei, ¿no? Por lo tanto, a ver, esto es un criterio democrático, digamos. Si hay alguna ley en donde el candidato se acerca a tu agenda por pericia política, es lógico que vos lo acompañes. Ahora, para eso, votanos a nosotros o votalo a Massa. Digamos, si vos tenés las listas con gente de Massa, si vos estás tan de acuerdo con Massa, hasta lo piropeó en el debate, más o menos. O lo votan a Massa o nos votan a nosotros, porque no va a poder hacer nada de lo que dice de manera legal. Así que nosotros aprendimos del 2015 al 2019 que para hacer cambios se necesita poder. Con Patricia Bullrich, candidata a presidente, con Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires, somos gente que amamos lo que hacemos y queremos hacer que la Argentina funcione mejor. Gracias, Martín. Un placer enorme. Un cierre tuyo, Federico. Una lección que nos quedó de la convertibilidad en su momento y que es importante para el tema de dolarización. Si ustedes se acuerdan, el primer año de convertibilidad, cuando la ponen en abril del 91, desde abril hasta diciembre hubo una inflación que no fue cero. No recuerdo. Si la dolarización
no hace que la inflación llegue a cero inmediatamente, empezamos a encarecernos en dólares. Y eso es infinitamente peor, porque destruye trabajo, destruye producción. Entonces hay que estar muy atento a cómo se proponen estas cosas así disparatadamente, pues poco serio, la verdad. Bueno, ojalá que hayamos contribuido, ¿no?, un poco a este debate que se está dando en nuestro país en este momento, para que vos, que tenés que votar el próximo 22 de octubre, puedas entender un poco mejor qué es esto que está pasando, lo que estamos viviendo en este momento y qué consecuencias puede tener además para tu futuro, tu economía, para que puedas mantener a tu familia y que puedas seguir la rueda de la economía como nos proponíamos, girando de una manera o de otra, pero que siga adelante. Vamos a hacer una pausa muy cortita. A la vuelta, más algo que contar. No se vayan. Gracias a todos por venir. Ya venimos. Gracias.